Le damos gracias por el hermano José Luis Miranda. Bendícele, Señor, grandemente. Tú conoces el corazón, tú conoces lo más profundo, conoces cada pensamiento. Sabes que te ama con un amor incondicional. Llena a mi hermano de esa presencia, Señor, de ese Espíritu Santo. Derrama en él esa unción, Señor, para que esa palabra que tú has puesto en su corazón y has puesto en su mente pueda salir, Señor, a mi corazón y yo pueda recibirla, Señor. Bendícelo grandemente, bendice su familia, bendice sus hijos, sus ministerios. Bendice sus sueños, sus proyectos, Señor, y sobre todo sosténlo siempre con tu gracia y tu amor, Señor. Que nada ni nadie lo turbe, Señor, y te pido a ti, María Santísima, que lo cubras con tu manto, y pido la intercesión de todos los ángeles, todos los santos, y que con la sangre preciosa del Señor Jesucristo lo cubramos siempre, y pedimos que la intercesión muy en especial del Padre Pío sobre él en esta noche. Te doy gracias porque él está aquí. Bendícelo y prepara mi corazón mío y los de mis hermanos para que nuestro corazón sea esa tierra fértil, para que esa semilla caiga y dé fruto. Todo lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, hermano. Gracias. Tomen asiento, por favor. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cómo está el pueblo de Dios? A ver, dígalo fuerte para que escuchen hasta la cámara. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Gloria a Dios, ¿verdad? Bendecidos, encendidos y en victoria. Amén. Bueno, pues en esta tarde me pidieron que compartiera un tema de mucha importancia, ¿verdad? Que es el tema de la fe. Dice, el tema se llama, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo, creo que dice que es de San Pablo, ¿verdad? No hay mucho escrito correctamente esta definición todavía, pero creo que es de San Pablo, que dice, carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente: la fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Una vez más, la fe es como aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. Palabra de Dios. ¿Sí entendieron bien? ¿La fe qué es? ¿Certeza? ¿La fe es certeza o es aferrarse a lo que se espera? Es la certeza de cosas que no se pueden ver. Es decir, que la fe es cuando tú esperas algo, tú quieres algo, tú confías en Dios y tú tienes la certeza que Dios ha escuchado tu oración y que si es de la voluntad del Padre, el Señor te la va a conceder. Amén. Continúa diciendo, eso mismo es lo que recordamos en nuestros antepasados. Por la fe creemos que las etapas de la creación fueron dispuestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tiene su origen en lo que no se palpa. Por la fe, Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín. Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender aprobando sus ofrendas, y aún después de muerto, por su fe sigue clamando. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí nos está diciendo también que por la fe la ofrenda de Caín fue agradable a Dios, no la de su hermano Abel, ¿verdad? Perdón. Por la fe Abel, es Abel, la ofrenda de Abel fue la que le agradó a Dios y la de Caín no. ¿Por qué la de Abel sí le agradó a Dios y la de Caín no? Porque la de Abel fue una ofrenda dada de corazón, una ofrenda dada a Dios de corazón, de sus primicias, de lo que él tenía, su primera, vamos a decir, su primera cosecha, su primera casa, él le ofrendaba a Dios, porque Abel era cazador, y le ofrendaba a Dios de lo que él agarraba sus primicias. Y Caín hacía la ofrenda, daba la ofrenda, pero lo hacía por cumplimiento, ¿verdad? Hacía dos cosas: cumplo y miento. No deseo hacerlo, pero lo estoy haciendo por tradición.
Hoy en día tenemos mucha gente católica en nuestra fe que hacen las cosas por cumplimiento. Por ejemplo, van a misa los miércoles de ceniza, vienen a misa los domingos, pero no tienen una idea de por qué vienen a la misa. ¿Por qué celebramos la Eucaristía los domingos? ¿Por qué no el sábado, verdad? Y bueno, podemos hablar de muchas cosas como esta. Luego sigue diciendo, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. En la Biblia hay dos personajes que no murieron. Uno es Enoc y el otro es el profeta Eliseo. Dos personajes que no murieron, sino que fueron llevados al cielo en cuerpo y alma, así vivos, ¿verdad? Y dice, antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios. Ahora aquí viene la frase de lo del tema. Pero sin fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nosotros, si nos transportamos un poquito a ver a padre Abraham, él cuando no va a tener hijos, Dios le dijo que iba a tener hijos, y él creyó. La esposa de él no mucho creyó, se burló, pero al final de cuentas Dios cumplió, y al cabo de un año se le dio ese hijo. Después Dios le pide a su hijo como un holocausto, como una ofrenda, y Abraham, que era un hombre justo, ¿por qué fue considerado Abraham justo? Todos los hombres que nos hablan de nuestra fe fueron considerados justos por una cosa, por un acto. Hay un acto que los hizo justos. ¿Cuál es ese acto? El acto que te hace justo ante los ojos de Dios se llama obediencia. Una persona que obedece a Dios, tal, escúchame bien esto, una persona que obedece a Dios, tal y como Dios te lo pide, con puntos, acentos y comas, esa persona, ante los ojos de Dios, es considerada justa. Esa persona que es considerada justa no lo sabe. El único que lo sabe es Dios. Pero esa persona sigue siendo un ser mortal, un ser pecador. Pero ante los ojos de Dios le agrada. Y esa persona es porque obedece. Entonces, cuando Dios le dice, vete a ofrecer a tu hijo, Abraham tomó a su hijo, se despidió de su esposa y se llevó y llevó a su animalito en el que llevaba vamos a decir su comida que llevaba para el camino. Y entonces pues llegó un momento donde encontraron el altar, encontraron la leña, ¿verdad? Y el hijo le dice, papá, tenemos todo, pero la ofrenda ¿dónde está? Y él, imagínate, en su corazón, con el dolor de su corazón, lo estaba atando y poniendo en el altar. ¿Para qué? Para sacrificarlo, todos lo sabemos. Pero Dios, al ver que él no contestó, no le dijo, primero me lo das y ahora me lo quieres quitar. Primero me dice una cosa y ahora la otra, pues ¿quién te entiende? No contestó. No le dijo Dios, pues oye, ves que ya estoy anciano y lo único que tengo me lo vas a quitar. No contestó nada, solamente obedeció. Y entonces, en el momento que levanta el puñal para clavarlo a su hijo, el ángel le dice, no le hagas daño a tu hijo. Dios ha visto que eres obediente. Dios ha visto que tú eres un hombre fiel. Y voltea a un lado y estaba un carnero atado en unos matorrales, en una zarza, qué sé yo. Y ahí estaba, y con ese Dios fue ofrendado con ese holocausto. Ahora, hay una historia que desafortunadamente muchos creen que solamente la fe es lo que nos salva. Y esos son nuestros hermanos separados. Y no, la fe te hace justo ante Dios cuando le obedeces. Pero la fe
Nuestros hermanos separados, desafortunadamente, ellos dicen que solamente por la fe podemos llegar al cielo, y eso no es así. La historia nos narra de que Martín Lutero, en el año 1517, el 31 de octubre, él se rebeló contra la Iglesia Católica. Él se rebeló, y ese día escribió más de 95 vamos a llamarlo páginas, donde él hablaba de que solo por la fe era suficiente para irse al cielo. Él fue a Roma. Él se dio cuenta en aquellos tiempos, desafortunadamente, lo sabemos, los que leen nuestra fe, nuestra historia, la iglesia estaba haciendo las cosas mal y se vendían las indulgencias, y eso Martín Lutero tenía razón, no era correcto, porque la indulgencia no se vende, las indulgencias se dan, y en aquel momento hubo discrepancia en la iglesia. Y entonces, pues Martín Lutero también tenía otro problema. Él era un hombre muy escrupuloso, y él pensaba que él tenía que ser una persona como casi perfecta para agradar a Dios, y no. Entonces él cuando encontró, fíjate, vamos a leer la carta de San Pablo a los romanos. Esto fue lo que leyó Martín Lutero en el capítulo 3, versículo 27. Vamos a hablarlo ahí más o menos. Versículo 27 dice: y ahora, ¿dónde están nuestros títulos? Fueron echados fuera. Entonces voy a leer la parte B. Ese sería el inciso B. ¿Quién los echó? La ley que pedía obras. No. Otra ley, que es la fe. Aquí nos dice nosotros decimos esto. La persona, escucha bien esto, fíjate cómo es que Martín Lutero se fue por otro nivel. La persona, ¿dónde estoy? La persona es hecha justa por la fe y no por el cumplimiento de la ley. De otra manera, Dios sería solo Dios de los judíos. ¿No lo es también de las demás naciones? Claro que también es Dios de esas naciones, pues solamente Él es Dios quien salva a causa de su fe al pueblo circuncidado y a los otros pueblos cuando llegan a la fe. ¿Creen ustedes que con la fe suprimimos la ley? De ninguna manera, más bien la colocamos en el verdadero lugar. Continúa diciendo el capítulo 4. Hablemos pues de Abraham, como ya lo hablamos, y vamos a ver el versículo 4 donde dice: cuando alguien ha realizado una obra o trabajo, no se le entrega el salario como un favor, sino como una deuda. Por el contrario, al que no puede presentar obras, pero cree en aquel que hace justos a los pecadores, se le toma en cuenta su fe para hacerlo justo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él interpretó este versículo, él lo interpretó que solamente, única y exclusivamente por la fe, él podía ser salvado, y que las obras de las que se hablaba en el Antiguo Testamento no tenían nada que ver. Y entonces él se formuló eso, habló con un obispo, el obispo le dio consejería, le dijo: no, mira Martín, no estás mal. Y entonces después tuvo un debate con otro teólogo, con otra persona, otro predicador, y dijo: si voy a argumentar con esta persona, si gano este debate, las cosas van a ser a mi manera, y si no, me retiro y me retracto. Pues perdió el debate y se retractó. No se retractó, continuó en lo suyo. Entonces, en la fe, él argumentaba que con la fe es única y exclusivamente. Es más, inclusive llegó a decir que él podía ser el hombre más pecador del mundo. Él podía pecar todo el día si él quería, y si en el último momento, solamente por la fe, él se salvaba. Y no es solo por la fe. Y se me hace tan extraño, ¿verdad? Porque él era un maestro de Biblia. Él daba clases de Biblia. Y sin embargo, ese versículo lo enredó todo en la cabeza, porque era un hombre muy escrupuloso. ¿Y qué sucedió con él?
Nunca se le ocurrió leer la carta de Santiago, ¿verdad? Donde dice, en el capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene de obras, no tiene obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse, ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, es bien importante que entendamos esto. Las obras de las que hablaba el Antiguo Testamento se referían a la obediencia con Dios, o sea, los actos. Cuando una persona trabaja, merece un salario, como lo decía, ¿verdad? Pero las obras a las que se refiere Santiago está hablando a las obras de caridad. Las obras de caridad. Y Martín Lutero, desafortunadamente, se quedó solamente con la carta de San Pablo a los Romanos. Él pensaba que las obras que hacían no era importante la ley, sino solamente lo que él consideraba que era justo, nada más era la fe. Y si ustedes y yo recordamos, Jesús cuando vino, dijo: no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino he venido ¿a qué? ¿A darle qué? ¿A darle qué? Dígalo fuerte para que lo escuchen. Cumplimiento o plenitud. Para eso vino Jesús, a darle cumplimiento. Jamás dijo Jesús: pues miren, mi papá dijo que...
explico? Digo, quítale todos los cables. Y me vas a dar por con así. Entonces, luego, por ejemplo, usted como aquí te encontraba que decía, bueno, eres una persona que no tiene que comer y le dices que te vaya bien, Dios te ayude, pero tú no mueves un solo dedo, esa es tu fe. No. Esa es una fe de fariseos. Digo, déjale el cargador, ponte el cargador del teléfono. Ese sí. Es una fe de fariseos. Mira, el Señor está enojado, no quiere que se grabe esta prédica. Estuve grabando en un retiro de matrimonios. Grabé 2 prédicas, la tercera no se grabó. No se grabó, se me acabó la batería en el teléfono. Y ahora no quiere la misma. Igual. Lo importante aquí es que tú lo recibes. Lo hacemos para que la persona lo escuche, ¿verdad? Pero igual. Entonces, lo mismo sucede si una persona está en la cárcel y no lo puedes ir a visitar, a ayudar. ¿Qué sucede? ¿Qué haces? Si nomás lo ves en la cárcel y puedes ir a visitarlo y no lo visitas, pues también no te tengo una grada. Porque ahí es donde tú ves, decimos los hispanos, en la cárcel y en la enfermedad se conocen los amigos, ¿sí o no? Ahí es donde se conoce realmente la persona. Hay veces que las personas que no van a la iglesia tienen un corazón más caritativo, más comprensivo que el que va a la iglesia. Te vuelvo a repetir, si tú tienes
tú le crees a Dios, tú vas a caminar a ciegas. Si ese hombre le hubiera creído a Dios, ¿se hubiera muerto? No, ¿verdad? Así 5 pulgadas para que haga como hacer un brinquito. Ya la caída más dura ya había pasado. Solo era cuestión de soltarse y caía ahí. A veces así nos pasa. En una ocasión, mis hermanos, fui a predicar en una comunidad. Era un retiro. Y en ese retiro iba a cantar a mi esposa y yo predicar un tema, el primer tema. En ese mismo día tenía que ir a predicar a otro retiro, en la tarde. Y entonces me recuerdo que íbamos llegando ya, nos tocaban como unas cuantas callecitas. Y de pronto luego iba por una calle, y esa calle nomás había carros de este lado parados y carros de este lado parados, y al centro solamente cabía un solo carro. Y entonces, cuando yo venía, no te la espalda, hágale cuenta, yo venía ya había caminado todo ese camino. Es más, vamos a hacerlo mejor diferente. Me voy a mover un poco. Imagínate. Haz de cuenta que yo vengo de allá. ¿Se alcanza un poquito? Un poquito alcanza. Imagínense que yo vengo de allá. Aquellas todas las calles que ya caminé. Carros de este lado, carros de este lado. Y entonces, cuando yo iba a dar la vuelta, de este lado me salió un carro, se me puso al frente. Y ese carro era una señora que está manejando. Entonces yo dije, bueno, ya estoy aquí a 2 carros de dar la vuelta. La señora, por lógica, va a darle reversa, se va a hacer un poquito para atrás. Paso yo y pasa ella y todos contentos, ¿verdad? Era lo más lógico, ¿verdad que sí? Bueno, era a mi derecha. Bueno, me quedo ahí parado. La señora se me queda viendo y me hace. Yo digo, señora, pero ¿cómo voy a regresar hasta atrás? Voy a poder chocar en un lado o en el otro, tenía que regresar en tantos carros. Y la señora, así con su mano. Y ya yo me bajo, ¿verdad? Bien educadamente me bajo de mi carro. Hoy le tocó el vidrio, señora, mire, solamente denle un poquito de reversa para atrás en tu carro y yo paso. Mire, no me queda mucho camino que retroceder. No. Vaya usted para atrás. Ay, Jesús bendito. Ya tenía que predicar. Híjole, estaba cerca de la parroquia, a 2 cuadras de la parroquia donde la predicar. Jesús bendito que amo. Señora, mire, por favor, hágase para allá, desde de revés. No. Y bueno, entonces ya lo que hice, y cuando ¿qué hago? Pues voy a tomar fotos y voy a llamar a la policía para que nadie pase de niño, pero que viene a mí. Pero entonces empiezo como a grabarle a tomarle video con mi teléfono. Y la señora también saca su teléfono y empieza a grabarme. Y yo digo, a veces como el que yo intento grabar, la señora se da y dice, ¿verdad? O sea, yo trataba de ser amable, pero no encontraba las palabras apropiadas. No las encontraba y entonces dije, ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces y la señora haciendo mi vuelta. Y me meto al carro y se me pasa, ya métete, ¿qué pasó? Dice, ¿qué pasa? Yo, ¿cómo quieres irse? Y mi esposa se baja del carro, se le queda viendo a la señora, nada más se le quedó viendo a la señora ve a mi esposa, hagan ustedes están con el quedado, la señora acá con su carro, mete reversa,
estamos, que Él sabe dónde estamos, lo que sucede es que Satanás se pone al frente. Y cuando sabe que tú ya vas a recibir esa bendición, esa necesidad que tú le pusiste a Dios, y Él te la va a contestar, Satanás va a intentar bloquearla para que tú dejes de creer en Dios, para que tu fe se desvanezca, para que tú no creas que eso va a ser posible, aunque todo sea nulo, aunque las estadísticas o la lógica o los números no marchen. Y es lo que hace el enemigo. Y entonces se para al frente y se pone a gruñir, se pone a gruñir, se pone bravo, para que tú retrocedas y te vayas y digas, no, pues Dios no me escucha, y dejas de creer en Él. Pero luego Dios envía a su hijo. Hágase cuenta que mi esposa era la hija de Dios, el ángel, y le dice, vete, porque mi hijo pasa. Y entonces cuando el Satanás ve a su creador, que es Dios, cuando lo ve, ¿qué hace? Retrocede, la reversa y se va huyendo y huyendo, porque la bendición que tú has pedido puede estar a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina puede estar esa bendición para tu vida, pero tú estás creyendo que Dios no te escucha. Y eso muchas veces pasa con la persona. No tiene fe, no quiere creer en el Señor. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo estás caminando? ¿Caminas a tientas? ¿Crees que el camino que has recorrido no ha valido la pena? Vale la pena, mi hermano. Mis hermanos que me ven ayer en internet, vale la pena seguir con Cristo. Claro que sí, pero Dios todo lo hace a su tiempo. Termino con un testimonio más. Estando yo en California, yo había tenido un encuentro con el Señor apenas en aquel momento, y no tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene familia. Estaba hospedándome en la casa de una hermana que tenía un garaje atrás de su casa, y no era un garaje, sino como una casa anexada, una casa completa, una recámara, un baño, así. Ahí vivía yo. Y llegó el momento donde yo estaba hablando por teléfono con mi hermana aquí en Chicago, y entonces me decía, José Luis, vente para acá, para Chicago. Y le digo, es que el Señor no quiere. Señor, tú estás loco. Si ya no conocías de Dios, ¿verdad? ¿Cuál Señor? Y entonces le digo, pues Dios. Y ya, y doy la llamada. En otra ocasión vamos a hablar. Y José Luis, vente para acá, mira, tengo un apartamento, tengo trabajo, nos podemos vivir juntos, que el otro. Y yo le decía, es que el Señor no quiere. ¿Cuál Señor? Ya me tienes harta, me descansada que mi Señor, pues ¿cuál Señor te refieres? Dios. Pero ¿cómo no va a querer ayudar? ¿Quién sabe qué? El Señor no quiere. Bueno. Y después la tercera. Esa plática, esa invitación me la hizo desde aproximadamente como marzo. Y yo siempre con respuesta, el Señor no quiere, Señor no quiere. Bueno, y llegó una ocasión que me dice, para esto ya había conocido un poquito más de Dios, y me recuerdo que Las Vegas le llaman la ciudad del pecado, ¿verdad? Y entonces me recuerdo que mi hermana me dijo, mira José Luis, la otra vez que me dijo, viene un ultimátum. José Luis, si no te vienes conmigo a Chicago, me voy a trabajar a Las Vegas. Me han ofrecido un trabajo allá, me voy a trabajar a Las Vegas. Y que me acuerdo que era la ciudad del pecado. Y no me acuerdo qué pasó en ese momento, lo único que me acuerdo es que colgué la llamada, me fui, me puse de rodillas en mi altar, que yo tenía un pequeño altar chiquito con una mesa pequeña, me puse de rodillas, prendí mi cirio y me puse a orar al Señor. Las Vegas es la ciudad del pecado, ¿cómo quieres que vaya? ¿Cómo vas a permitir que mi hermana se vaya ahí? Ella está muy chica, se va a
Me voy al libro del profeta Ezequiel en el capítulo 2 y dice lo siguiente. Me dijo, hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Y entonces oigo que me dice, hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas, esta es la palabra de Yahvé. Te escucharán o no te escucharán, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Tú, hijo de hombre, no les temas. No temas a sus amenazas, serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino abre la boca y come de lo que te doy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel momento entendí solamente dos cosas de todo eso que leí. Primero, le digo, ponte de pie. Te envío. ¿Qué dijo? ¿Qué más? Dígalo fuerte. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? Dígalo fuerte. ¿Una qué? Dígalo fuerte, hermano. Una obediencia. No. Una orden. Te envío. Es una orden. No, te vamos a estar preguntando si yo quería ir o no. Te envío. Y lo otro que le entiendo es que dice, sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y yo le dije, Señor, no me digas profeta, Señor, simplemente soy un siervo inútil. Pero eso fue lo que yo le dije. Y entonces corro a la casa de la señora, salgo al patio de la casa y le digo, ¿es su teléfono? Y dice, sí. Y le marco a mi hermano. Y le digo, Lucía, ¿qué pasó? El Señor me ha dicho que ya puedo ir. Ah, Señor, tú también con el Señor, cuando das lata con el Señor. Ya me dijo que puedo ir. ¿Y cuándo te vienes? 2 semanas. Así mi cabeza pensó. 2 semanas. Me salió por la boca esa palabra, 2 semanas. Mira que si 2 semanas no te regresan aquí, no vienes aquí a Chicago, yo me largo. Sí, dijo la palabra. Yo me largo, quita y me voy sin ti. Ay, Jesús bendito. Que me meto, que te cago otra vez pronto. Ya le cuelgo la llamada, pero que te cago otra vez. Señor, 2 semanas. ¿Qué voy a hacer? Déjate recuerdo algo, Señor. No trabajo, no dinero, no papeles. ¿Cómo voy a llegar hasta allá? ¿Cómo voy a salir? ¿Con qué voy a pagar? ¿De dónde voy a sacar dinero, Señor? Y bueno, y por aquello de que Dios no sabía la estructura geográfica, ¿verdad? Porque a veces como que Dios no sabe en qué país estamos, ¿verdad? Y entonces que le digo, lo apunto con que me viene a la cámara. Mira, aquí está California, Las Vegas, Utah, Colorado, Wyoming, y no sé, creo que Iowa y Chicago. Oye,
Y Dios ponía en mi corazón que tenía que irme. Y le dije a los hermanos, ¿saben qué, hermano? Yo no voy a venir porque me estoy yendo para tal lugares, etcétera, etcétera. Y una hermana me dijo, ¿y tienes cómo irte? Le dije, la verdad, no. ¿Tienes para el pasaje? No. ¿Y cómo le vas a hacer? Dije, pues no sé. ¿Quién te va a llevar? No sé. No te preocupes. Yo le puedo decir a mi hijo que te lleva hasta Las Vegas y de Las Vegas agarras un autobús y de allí te vas. No, hombre, aquel día el papá de aquel muchacho, cuando la hermana supo que su hijo iba a llegar a mí, le dijo él a su propio hijo, yo te voy a echar la migra, porque tú estás pasando gente sin papeles. Él no andaba en la iglesia, su esposa así. Y si yo te voy a echar la migra, voy a cargar en tu carro, te voy a decir las placas que tú cargas en tu carro, para que no pase. Ay, Jesús, el diablo está furioso. Estábamos orando. Y me dijo la hija de la señora que me prestaba la casa, no te preocupes, José Luis, si él no puede, nos vamos en mi carro. Acabo en mi carro, se perder las placas. Dije, bueno, yo tenía dos opciones, ¿verdad? Y en la mañana que me levanto, dice el Señor, que vas en el carro del muchacho. Señor, ¿y las placas? ¿Las placas qué voy a hacer? Ya agarré mi maleta y dije, Señor, con esta maleta no me voy. Donde tú me lleves, no me importa. Vamos, que me subo al carro. Pues salimos, atravesamos el checkpoint que le llaman, el retén, no había nadie. Estaba como que ese día el Señor mandó a dormir a todos los inmigrantes. Los mandó a dormir, no había nada, pista libre. Vamos hasta Las Vegas. En Las Vegas íbamos llegando y lo único que no me gustó es que al carro del muchacho se les descompuso el aire acondicionado. Y camino a Las Vegas, caliente, horrible, como dije, ay, Señor, ¿cómo se lo infierno? Prometo que me porto bien, decía yo. Y los hijos diciendo, porque estaba fuerte. Pues a veces sacar la mano afuera, me quemaba adentro, estaba caliente. Bueno, llegamos allá a Las Vegas. En Las Vegas yo tenía un amigo, antes de conocer a Dios, yo estuve en Las Vegas. Fui a Las Vegas en una ocasión, un amigo que trabajaba en el casino y otro amigo de escuela, él vivía allí. Entonces, al amigo de la escuela le dije si me recibía ese día. Ya le había llamado, dijo que sí. Para esto, mi mamá espiritual, que era la mamá de ese muchacho, me dio una ofrenda y me dijo, mira, esto lo vas a mi hijo para que piense que tú lo das en tu bolsa. Pero ya había acabado el viaje, más aparte me dio para el autobús, más aparte me dio para comer en el camino. O sea, pero toda la comunidad me ayudaron para eso. Y yo, Señor, pues gracias, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar? Bueno, llegamos a Las Vegas y entonces mi carro se me empezó a alborotar. Y que me acuerdo cuando andaba aquellos días sin Dios, yo en Las Vegas. Y ando en Las Vegas y se me ocurre visitar a mi amigo que trabaja en un casino. Llego, lo busco y no está. Que ni modo. Y entonces vamos a la central del autobús a preguntar a cuánto costaba el boleto para la salida. Y de aquí a salir el autobús, desde allá hasta Chicago. Y ya me dijeron que las salidas, una a las 5:30, una a las 4, una a las 5:30 y la otra a las 9 de la noche, que de por ahí. Bueno, está bien. Entonces mi carro decía, me voy a quedar un ratito, me voy a ir a los casinos y después se me va a echar al autobús. Eso decía mi carro. Pero ¿qué crees que dice mi amigo? Que no andaba en la iglesia. Oye, José Luis, ¿y por qué no te vas desde las 5:30? Y dije yo, sí, ¿verdad? Obediente yo, o sea, no sé cómo, pero obedecía. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, pues vamos a la casa. Llegamos a la casa de él, ya me dado un baño, agarro mi maleta y el autobús sale a las 5:15. Llegamos ahí a las 5:30. Llegamos tarde llegamos a ese lugar. Y entonces entran a central del autobús. Cuando estoy entrando, en donde vendían los boletos, no había nadie. Y entonces, volteé afuera y estaba un camión ahí parado. Pero ya era las 5:30.
subí al autobús y dije, Señor, con mi maleta, en mi maleta, yo ya cargaba en mi maleta una imagen de Sagrado Corazón de Jesús, un algo grande. Y dije, Señor, pues en este viaje nos vamos a Chicago o a México, a donde quiera nos vamos. Yo dije, Señor, pues cómo iba a llegar tan lejos, ¿no? Y que entramos a Utah y en eso veo que el camión comienza a desviarse por un lado. ¿No pasamos la cabeza? Híjole, ya dije, un checkpoint, un retén. Dije, bueno, dije, Señor, pues ni modo, pero por si acaso, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Yo te estaba demorando. Padre, no se les dio, por si acaso estaba rezando 3 veces. Por si acaso, yo rezaba. Yo miraba que todos los carros pasaban para allá, y todos los camiones pasaban para acá. Yo seguía rezando. Y llegamos ahí, nomás era una báscula para camiones. Seguimos en el viaje. Con ese termino. En el autobús me encuentro una señora, no sé cómo estuvo la cosa, que me pregunta, oye, ¿y ustedes los carismáticos en qué lugar tiene la Virgen María? Y le digo, pues en el mismo lugar donde tiene Cristo. Fue todo lo que le digo, no sabe más en fe. Y en ese mismo momento, una persona allí que va conmigo se hizo conmigo. Y me dice, hey, qué bueno que te venís en este camión. Y le digo, ¿y por qué? Porque este camión va derechito a Chicago. El de las 9:30, ese pasa por Nuevo México. El día del retén. Aplaudan a Cristo, mi hermano. Aplaudan a Cristo. Aplaudan a Cristo, mi hermano. Fe es tener la certeza de tener lo que se espera. Amén. Vamos a ir a un canto. Cerramos con esto. Así que, mis hermanos, fe en quién? Fe en Dios. En la escuela también se necesita Dios. En el trabajo también se necesita fe en Dios. Una fe verdadera. Pero tu fe, cuando tengas la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Porque tu fe tiene que llevar obras de caridad. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Yo estuve forastero y me hospedaron, sin familia, sin trabajo, y me ayudaron. Me hospedaron a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. Ese es el Dios que perdí. El Dios que tiene poder, que tiene autoridad sobre todas las cosas y que hace posible todo lo imposible. Lo que no puedes ver, lo que crees que no va a suceder. Ese es el Dios a quien yo le sirvo. Y es el mismo Dios el que en esta noche te dice, ya te escuché tu oración, ahora espera mi respuesta. Cuando ustedes te cantan, cierra tus ojos si quieres, y si gustas ponerte de rodillas, hazlo, por favor. Gloria a tu nombre, Señor. Alábalo en este momento. Ya no le pidas.
Solo alábalo. Solo alábalo. Porque lo que le has pedido al Señor, si es tu lugar, algo por hecho que ya lo tienes. Y aunque venga el diablo a querer hacerte retroceder, ya lo tienes. Gloria al que vive. Gloria al Santo de Israel, al poderoso, al Hijo de Dios, al Altísimo, al único camino verdadero, al camino, verdad y vida. Gloria a tu nombre, Señor. Santo, santo eres tú, Señor.
ti, Señor. Porque nosotros somos la voz por la que tú hablas. Somos el pueblo por el que tú caminas bien. Santo eres tú. Santo es su nombre, Señor. Gloria, gloria, alabanza, 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 alabanza. Una vez más, una vez más. Oh, Jesús. ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Contentos o no? Noche de bendición, noche donde el Señor nos habla y nos invita a caminar por esa fe. Amén. Quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a escuchar este canto y mientras el canto está